Ramírez Grajeda, Amelia Lugo y familia, Estela Rida y familia, la familia Papadopoulos Rebollo, por Mónica Silveira, por Mari Ruénes y familia, Beto J. Juan y familia, por Julio González y familia, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia,
y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
Pueden sentarse. Si celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, que son las dos columnas donde se construye la iglesia. Y tenemos la primera lectura, que es la cárcel de Pedro, y en la segunda la cárcel de Pablo. Y como ellos, según desde un punto de vista humano, acabaron los dos mártires, dando su sangre, perdiéndolo todo, renunciando a todo, encarcelados y asesinados. Y sin embargo, podríamos pensar, o cabría esperar, decir, bueno, si Dios estaba con ellos, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió esa cruz o esas dificultades si ellos lo que estaban haciendo era predicar el Evangelio? Y eso mismo nos pasa a nosotros. Y luego también nos podemos fijar en que ellos dos, en su pasado, fueron pecadores. Pablo perseguía a los primeros cristianos, Pedro se lo reconoce y se lo dice, y además de que negó al Señor, pero le dijo, apártate de mí que soy pecador. Pero sin embargo, Dios elige a estas dos personas para construir la iglesia. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, Dios ha querido fundar su iglesia en dos personas que cometieron errores, que no eran perfectos, pero que amaban profundamente a Dios y que trataban de seguir en medio de las dificultades lo que Dios quería. Y Pablo lo dice al final, dice, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida, porque sus ojos estaban puestos en la eternidad, no en lo temporal. Para nosotros tenemos que ser igual. Dios nuestro Señor sigue eligiendo hombres y hombres imperfectos para dirigir a su iglesia, hombres que tienen sus propias luchas, debilidades, errores y fallos, hombres que en teoría se han comprometido con seguir al Señor. Nosotros tenemos que tener claro esto, que Dios gobierna su iglesia a través de hombres, pero que nosotros seguimos al Señor, no a los hombres, número uno, pero que Dios ha querido que a través de los hombres su iglesia vaya caminando. Sé que no es fácil conjugar las dos cosas, porque si yo sigo al Señor, entonces ¿para qué quiero a los hombres? Pero es que el Señor ha querido a través de los hombres manifestar su palabra. Y es ahí donde nosotros tendríamos que, sin perder de vista lo que Dios quiere de nosotros, también adecuarnos o aceptar aquello que Dios ha querido para bien de su iglesia. Porque la gracia de Dios pasa a través de los hombres. O sea, es a través del hombre donde Dios se hace presente en el altar, en la consagración. Es a través del hombre en donde Dios perdona los pecados. Es a través del hombre en donde se concede la gracia del Espíritu Santo. Es a través de los hombres. ¿Por qué lo quiso así el Señor? El día que lleguemos al cielo se lo preguntamos. Porque así quiso, porque es Dios. Y es lo que nos invita a seguir. Y que nos invita a seguir, y una segunda cosa, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, aquí nos hablan de cárceles, azotes, persecuciones, etcétera, problemas que tenían ellos en su vida por seguir al Señor. Y sin embargo, Jesús le dice, los poderes del infierno no prevalecerán. Es decir, que para nosotros también tenemos que tener esa seguridad, que tenemos que conservar como Pablo la fe en Dios, que Él está con nosotros. Si está permitiendo en nuestra vida alguna dificultad, algún problema, alguna cosa dolorosa, yo no digo que está bien o no, y menos cuando alguien me ha hecho daño, como a Pablo o a Pedro, pero Dios sabe, y Él nos irá dando su gracia para seguir avanzando, pero con la vista puesta en la eternidad, en el plan de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. Ante las dificultades, como Pedro y él y Pablo, ¿cuál es mi respuesta? ¿Es la caridad? ¿Es el perdón? ¿Es la entrega? ¿Es la fe? ¿Es la confianza? ¿O ante la dificultad? Y sobre todo si la dificultad viene a través de cosas de la iglesia, cosas que no entiendo o que me cuestan, es alejarme de la iglesia, pero es alejarme de Dios, que es alejarme donde Dios manda su gracia. Insisto, no es fácil,
Pero nosotros no podemos perder de vista que seguimos al Señor, pero que el Señor actúa a través de su iglesia. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo fieles a Dios y ante cualquier dificultad y cualquier problema que nos enfrentamos, no perder de vista al Señor. No nos fijemos en lo humano, fijémonos en lo divino, sabiendo que los poderes del infierno no prevalecerán, que el mal no va a prevalecer, que vamos a vencer y que si el Señor permite esta dificultad, Él me dará su gracia para librarme. Y cuando sea necesario, Él va a actuar. En la liberación de Pedro, por ejemplo, que es la primera lectura. Cuando era el momento, porque no había llegado su hora y él tenía que seguir consolidando, haciendo, va el Señor en medio de 2 soldados, encarcelado, encadenado y tal. Y Dios, en un abrir y cerrar de ojos, lo libera. O sea, Dios tiene ese poder. Y Él, cuando sea necesario, va a actuar. Mientras tanto, quiere que nosotros tengamos la fe, la confianza, la esperanza y sobre todo, que seamos testigos de Él en medio de las dificultades, de que Dios está con nosotros y que siempre estará con nosotros. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Comuniquémonos la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tu lleva estará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para vida eterna.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en las enseñanzas de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.